Le vamos a dar la oportunidad de compartir, pero primero voy a hacer la introducción. Voy a hacer la introducción y luego le damos la oportunidad de compartir. Bien, decíamos que vamos a mirar Apocalipsis capítulo 19, Luis, del versículo 6 en adelante, y dice Apocalipsis 19, 6 en adelante. Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos. Y decían: aleluya. Aleluya. Miren, observen primero la cantidad de gente que había. Otra vez, repítalo. A ver, la cantidad de gente que había. Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas. Una multitud, perdió la cuenta, inmensa. No puedo decir cuánto era. Una multitud inmensa. Siga. Como el fragor de fuertes truenos. Y decían: aleluya. Aleluya. ¿Se acuerdan qué es aleluya? Alabanzas a Yahvé. Aleluya, alabanzas, Yahvé. Aleluya, alabanzas a Yahvé. Dale. Ahora reina el Señor Dios. Ahora reina. Ayer celebramos el día de Cristo Rey. Ahora reina el Señor Dios. Siga. El Todopoderoso. El que es todopoderoso. Alegrémonos. Alegrémonos. Regocijémonos. Eso, alegrémonos, regocijémonos. Démosle honor. Démosle honor y gloria. Y gloria. Si este Dios reina y nosotros le servimos a Él, entonces debemos estar alegres, regocijados, felices. Por eso me da inmensa alegría ver el rostro alegre de ustedes, porque hemos acabado de celebrar Cristo Rey del universo. Pues tenemos que alegrarnos, regocijarnos. Él es nuestro Dios. Siga. Démosle honor y gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han llegado. Observen entonces que el Cordero está preparado para la boda. Pregunto, ¿quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Se acuerda de Juan 1:29? Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero. Ahora dice: alegrémonos, regocijémonos, cantemos de alegría. Ha llegado la boda del Cordero. ¿Quién no se va a alegrar cuando hay una boda, verdad? Y que lo inviten a uno a la boda. Bueno, en la boda del Cordero, pero vamos a ver, ¿qué más dice? Su esposa se ha engalanado. Su esposa se ha engalanado. Deténgase ahí. Según Apocalipsis, para que ustedes y yo miremos por qué la alegría de esta noche, el Cordero tiene una fiesta porque, ¿cómo dice? ¿Sus esposas o su esposa? No me vengan a decir que el Cordero tiene muchas esposas. Bueno, de aquí es donde los maridos tienen que saber que deben tener una sola esposa, porque el Cordero tiene una sola esposa y Él es el modelo, Él es el ejemplo. Así es que los que tienen muchas esposas le están siguiendo el ejemplo del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Entonces observen que cantidad de gente estaba feliz, emocionada, dándole gloria a Dios, porque la fiesta del Cordero ya se ha encendido y su esposa ya se ha engalanado. ¿Se lo traduzco en castellano? Ya se ha puesto el traje de boda. Está preparada para la fiesta, para el matrimonio. Un matrimonio, el esposo, el Cordero. Y la esposa no sabemos quién es. Ahora pregunto, falta saber quién es la esposa. Falta saber. Pero usted se imagina
la alegría de la esposa, saber que va a ser la esposa nada más ni nada menos que del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? El Rey del universo, el Señor de señores, nuestro Dios. Y ha llegado la victoria de nuestro Dios, y ha llegado la fiesta, y su esposa se está lista, embellecida. Necesitamos saber quién es la esposa del Cordero. Ustedes lo dicen, pero tenemos que verlo, porque los hermanos evangélicos, hasta que no se lo comprobemos con la Biblia, no se van a dar cuenta que la esposa del Cordero es la iglesia. Y no pueden ser muchas iglesias, porque el Cordero no va a tener muchas esposas. A ver, entonces yo quiero que pongan la lupa, porque aquí tenemos un hermano que es mormón. Y hoy vamos a ver que la esposa del Cordero ya está preparada para el matrimonio. Y vamos a ver si la esposa del Cordero es la iglesia mormona. Si la esposa del Cordero es la iglesia mormona, hoy yo estoy decidido de irme con él. ¿Por qué? Porque es la boda del Cordero y todos tenemos que darle gloria al Señor, y la fiesta ha comenzado, y que ustedes y yo, mire el 9, ustedes y yo hemos sido invitados. Lea el 9. Después el ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Hermanos, yo hoy les voy a demostrar que la esposa del Cordero es la iglesia, y no la iglesia mormona, ni la evangélica, ni la adventista, ni la pentecostal, sino la única iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Aplauso para la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. ¿Se llama como usted? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Fernando. Fernando, yo voy a comprobarle a los católicos y no católicos del mundo que esa esposa es la iglesia católica. Y después yo le voy a dar la oportunidad para que usted le compruebe al mundo que la esposa del Cordero, que ya está embellecida, no es la iglesia católica, sino es la iglesia mormona. Y si usted no lo demuestra, pues entonces no podemos seguir dialogando, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que mirar cuál es la iglesia, que es la esposa del Cordero, porque ahora su esposa se ha embellecido y ustedes y yo estamos invitados, dichosos, los invitados a la boda del Cordero. ¿Listo con la lupa? ¿Listo con la lupa? Para que vean ustedes, primero, vamos a ver que la esposa es la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. La esposa del Cordero, que ya está engalanada, es la iglesia. Y en singular, no en plural, las iglesias. En singular. A ver, lea Luis. Sométanse así las esposas a sus maridos. Oh, ya habló del matrimonio, está hablando del matrimonio. Un esposo y una esposa. Sométanse las esposas a su marido. Aquí está, esposa de los hombres y los esposos de las mujeres. Todavía no habla de la esposa del Cordero. ¿Recuerdan quién es el Cordero? Cristo. Ahora vamos a ver quién es la esposa. Repítalo. Sométanse así las esposas a sus maridos, como al Señor. Siga. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Pongan cuidado, como Cristo es cabeza de la iglesia. Siga. El cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador.
Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Que la esposa se someta al marido. ¿Quién es el esposo, según dice Apocalipsis? El Cordero, Cristo. Entonces, ¿cuál es la esposa que se somete a Cristo? La iglesia. Que los maridos amen a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Que las esposas se sometan a su marido como la iglesia se somete. Entonces, que el mundo entero descubra que la esposa de Cristo es la iglesia. Otra vez, Luis, repítalo del 23. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia. En conclusión, Cristo es el esposo de la iglesia, porque el esposo es cabeza de la esposa. Siga. Cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, que la esposa, aquí, la esposa se ha embellecido. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido. ¿Cuántas esposas? Maridos, una sola esposa. Que la esposa, pues, se someta a su marido. Como la iglesia se somete a Cristo. Como no dice, como las iglesias se someten a Cristo. Como la iglesia es la esposa y se somete a Cristo. Y el Apocalipsis dice que al final, con una cantidad de gente más de la que hay aquí, todos vamos a celebrar con alegría el matrimonio del Cordero con su esposa. Y nosotros vamos a estar felices como cual invitados a una boda. Y hay de aquellos que no están en la iglesia, que es la esposa del Cordero. No van a entrar a la boda y se van a quedar latiéndole a la luna. Ese es el problema. Ese es el problema que nos vamos a encontrar. Cuando vean que la esposa, que es la iglesia, ya contrae matrimonio con el Cordero, que es Cristo. Y saben bien que ese matrimonio del que habla el Apocalipsis, del que habla Efesios, no es sino que la iglesia está tan unida a Cristo y Cristo tan unido a la iglesia como el marido con su esposa y su esposo con su esposa. Bueno, no sé si lo dije bien o lo dije mal, pero ustedes me entienden. Siga. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Maridos, ustedes tienen que seguir el ejemplo de Cristo. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. ¿Y qué hace Cristo con la esposa? La ama. Yo sé que hay muchos hombres que en vez de leer esposa dicen, marido, amen a su moza. No, a su moza no, a su esposa. Maridos, amen a su esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Pregunto, según las sagradas escrituras, ¿Cristo ama o no ama a su esposa, que es la iglesia? Y el que se meta con su esposa, que es la iglesia, ¿con quién se está metiendo? Por eso en Lucas, no me pierda esa, Luis. En San Lucas capítulo 10, versículo 16, dice Jesús, cuando funda la iglesia, en los apóstoles, le dice algo muy importante. Y ustedes van a ver qué le dice Lucas 10, 16, Cristo a su iglesia. ¿Quién les escucha a ustedes? ¿Quién les escucha a ustedes? Me escucha a mí. Me escucha a mí. Se hace uno con la iglesia. Quien escucha a la iglesia, escucha a Cristo. Siga. ¿Quién les rechaza a ustedes? Quien rechaza la iglesia de Cristo, me rechaza a mí. Me rechaza a mí. ¡A caramba! Esto no es un juego, esto es en serio. Cristo ama a su iglesia y la ama hasta tal punto que el que escucha a la iglesia, y es uno con la iglesia, que el que escucha a la iglesia, escucha, a Cristo.
Y el que le rechaza, rechaza a Cristo. Y los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, Tarea para la Casa, ustedes pueden encontrar cómo Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque él ama a su iglesia. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, cuando Pablo aprendió la lección, pero Pablo no solamente aprendió la lección, la escribió para que quede constancia para todos los tiempos en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 8. Pablo lo escribió: el que se meta con la iglesia, se mete con Cristo, porque yo perseguía a la iglesia de Dios, no lo sabía, y tuve que convertirme, tuve que cambiar, dejar de perseguir, porque Cristo me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Escuche, 1 de Corintios 15, 8. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos. Porque yo soy el último de los apóstoles. Yo soy el último de los apóstoles. Vamos a ver la persona que persiga a la iglesia, si es el primero de los apóstoles o es el último de los apóstoles. Siga. Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. El que persiga a la iglesia ni siquiera merece llamarse cristiano, ni evangélico, mucho menos apóstol. Diga. Pues perseguí. Pues perseguí, ese es el pecado de Pablo. Le dieron duro y ahora lo escribe para que no vuelva a suceder. Pues perseguí a la iglesia de Dios. Que Dios no tiene ninguna iglesia. Cuando ustedes escuchen decir que Dios no tiene ninguna iglesia, con toda autoridad y con firmeza digan: palabra de Satanás. Porque según la Biblia dice que Dios sí tiene, y que Pablo perseguía a esa iglesia. Y aquellos que dicen cualquier iglesia salva, miren la mentira. Jesús no le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, sigue en la iglesia judía, porque cualquier iglesia es lo mismo. Lo importante, Saulo, es que usted siga leyendo las Escrituras, porque Saulo leía las Escrituras. Lo importante es que es el mismo Dios en la misma Escritura. Allí se canta, aquí se canta, aquí se ora, aquí se ora. Saulo, Saulo, sigue adelante, por ahí va muy bien. El que diga que es lo mismo estar en la iglesia mormona que en la iglesia evangélica, testigo de Jehová, pentecostal, ese no conoce las Escrituras. Porque Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él pertenecía a otra iglesia y no quería convertirse. Le costaba, le daba pena, le daba miedo. Sin embargo, cuando ya Jesús le invade con esa luz, él ve con claridad y dice: así de por las buenas sí. Y se convierte. Y se integra a la iglesia y dice: soy el último de los apóstoles, soy un aborto, no merezco ser llamado apóstol por haber perseguido a... Otra vez, Luis, por haber perseguido. Pues perseguí a la iglesia de Dios. Ahora recuerda que dice Apocalipsis que es la iglesia de Dios, la esposa. ¿Y por qué Pablo andaba bien mal y tuvo que convertirse? Porque andaba persiguiendo a la esposa del Cordero. Eso es un pecado mortal. Ese pecado lo tienen los protestantes, y hoy los protestantes del mundo entero han de saber que a lo mejor no toma, que a lo mejor no baila pegado, pero que tiene un pecado mortal, que es perseguir a la iglesia de Cristo como lo hacía Pablo. Y esa iglesia es la esposa de Cristo, y al final de la vida será la boda del Cordero. Entonces Pablo dice que la iglesia es la esposa de Cristo.
Yo no quiero ser protestante nunca en mi vida, aunque los protestantes ya me nombraron pastor. ¿No vieron ustedes por las redes sociales? Que para que ustedes no vinieran, se inventaron una mentira más. El cura Toro se metió a pastor evangélico y ahora le da culto a Jehová. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Eso no es verdad, pero ellos, ¿qué hacen? Engañar a la gente tan descaradamente que no le dio pena, no le dio vergüenza decir que yo me había metido en evangélico sabiendo de que yo venía para acá, sabiendo de que yo iba a estar en público con ustedes. Así engañan a los tontos, pero engañan con mentiras. Yo hoy quiero que la verdad salga a luz, que se den cuenta que Cristo tiene una esposa. Siga con Efesios donde iba, 5, repite lo último que leyó. Cristo, que los esposos amen a su esposa como Cristo ama a la... Otra vez, Luis. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. El que diga que Cristo dejó de amar a la iglesia, entonces vino Constantino. Miren la mentira que le han metido los protestantes, a los pastores evangélicos a sus ovejas. Es que Cristo, sí, amaba a la iglesia, pero como la iglesia se prostituyó con Constantino, Cristo la dejó de amar. Y dijo Cristo: voy a fundar otra iglesia. Pánfilo, vaya, funde otra iglesia porque la mía se prostituyó. Voy a cambiar de esposa. Así como muchos hombres que cuando la esposa tiene 30 años la cambian por 2 de 15. Así piensan los protestantes que es Cristo, que va a cambiar la iglesia. Una iglesia la cambió no por 2 de 15, sino por 60,000 que hay. Entonces cambió la iglesia católica por los testigos de Jehová, por los pentecostales, por los evangélicos, por los mormones, por los adventistas, por todo. Oh, sí, mira, si eso fuera así, entonces los maridos podrían cambiar a su esposa por 2 de 15. Pero Cristo no. Cristo dice, la Biblia amó a su esposa, la iglesia. Y no la amó por un momento, porque ustedes van a ver que es hasta que la muerte los... Y ustedes lo van a ver que Cristo ama a la iglesia por siempre. Ahorita lo van a ver. Dale. Repítalo y sigue, Luis. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó? Por ella, para salvarla. Por eso es la esposa y ya llegó la fiesta, porque es al final de la vida, al final cuando el mundo se acabe, entonces Cristo, el Cordero, tendrá las bodas con su esposa. Porque Él dio la vida por ella. Si Cristo dio la vida por ella, y dice la Biblia que Cristo dio la vida por su esposa, eso significa que su esposa vale mucho, que la ama mucho, que nunca la va a cambiar porque dio la vida por ella. Dio la vida por ella. Y, señor cura, ¿y qué pasa si esa iglesia un día llega a pecar? Porque en la iglesia católica hay pecado. ¿No han visto los escándalos de los curas? Y usted dice... sí. Vamos a ver qué dice la Biblia, si la esposa es pecadora o no es pecadora. Y si Jesucristo sabía que esa esposa le iba a fallar o no sabía que le iba a fallar. Jesucristo sabía que la esposa le iba a fallar, pero Él nunca va a fallar. Él siempre permanece fiel. Y entonces, ¿qué promete Él cuando la esposa le falle? Él se entregó porque la ama a su esposa. Siga. Y después de bañarla... ¿Qué hizo? Bañarla. ¿Cómo la va a bañar si no está sucia? Si dice que la baña, significa que está sucia. Es una iglesia pecadora. Es una esposa pecadora, pero que Él,
que la adquirió con su sangre, Él que la ama, Él que dio la vida por ella, la va a bañar. Y esto es lo que los protestantes no aceptan. Los protestantes no aceptan que Cristo bañe a su esposa cuando está sucia. Y la va limpiando. Ustedes han visto que los escándalos en la iglesia, ¿no se han dado cuenta que es para purificar a la iglesia? ¿No se ha dado cuenta que es para que los obispos se pongan más pilas y el papa se ponga más pilas y pongan más autoridad y más ley en la iglesia y se aprieten bien la correa? Sí, porque la están bañando, limpiando, purificando, o como ustedes hacen con los árboles, lo van podando. Sigue. Y después de bañarla en el agua y la palabra, para purificarla. ¿Para qué? ¿Qué significa para purificarla? Que es una iglesia donde hay pecado, pero su esposo la purifica. Ahí no dice, el día en que la iglesia cometa un pecado, la voy a maldecir, la voy a botar y voy a mandar a Constantino, o voy a mandar a Martín Lutero, o voy a mandar a José Smith, el padre de los mormones, a fundar una nueva iglesia. Eso no lo dice. Y si lo dice, él me lo va a comprobar con la Biblia. Y si no me lo comprueba con la Biblia, no le creemos. Porque aquí venimos es a comprobar con la Biblia lo que creemos. Sigue leyendo. Y con la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. ¿Cuántas iglesias quería darse? Otra vez, pila, listo con la cámara, vamos a tomar la foto. Pues que el mundo entero, que los protestantes, que los católicos, que los ateos sepan que Jesús tiene una esposa, Él es el Cordero, la esposa se ha embellecido. Que el mundo entero sepa que Cristo tiene una iglesia. Y que ustedes vean que es una, no 2, 3, 4, 5. A ver, dale. Pues quería darse a sí mismo una iglesia. ¡Pácata! Oh, no otra vez, Luis, otra vez. Pues quería darse a sí mismo una iglesia. ¡Pácata! Voy a tomarme el último foto porque le voy a mandar 3 fotos a los protestantes para ver cuál le queda mejor. Pues quería darse a sí mismo una iglesia. ¡Pácata! ¿Cuántas iglesias? El Cordero quiere una sola esposa para el final de los tiempos, para casarse con ella y para invitarnos a todos a la boda del Cordero. Una sola iglesia, una. Pregunto. Voy a pensar en alto y ustedes me responden. ¿Será que Satanás está invitado a esas bodas? ¿Será que Satanás está contento? Porque recuerde que la multitud que alababa y bendecía y glorificaba a Dios porque ha llegado la boda del Cordero, ¿usted cree que Satanás está contento por eso? Entonces, ¿qué va a hacer Satanás para que ustedes no vayan a la boda del Cordero? Entonces Satanás dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a decirle a los católicos y a los protestantes que Cristo tiene varias esposas, que tiene varias iglesias. ¿Qué tal que Satanás llegara a su casa con cola, con cacho y vestido de negro y con los dientes así todo horrible? Y, buenas noches, yo soy don Satanás y vengo a decirle que no se metan a la iglesia de Cristo, porque esa es la esposa y ese será el matrimonio final, la fiesta de boda del Cordero. No, mejor vente conmigo a los protestantes. ¿Usted le creería a Satanás y se metería a protestante? Usted sale corriendo y nunca visita a un protestante. Pero si Satanás se disfraza de ángel de luz, si Satanás se viste de protestante y llega a su casa y le dice, buena, vengo a predicarle la palabra de Jehová, soy cristiano evangélico. Usted dice, Satanás no está por aquí. Y dice Satanás, lo engañé, ya lo engañé. Vente conmigo y será salvo. Pero usted, ¿esa es la iglesia de Cristo?
Satanás quiere sacarlo de la iglesia de Cristo para que ustedes no estén en la fiesta del reino celestial, donde Cristo es el Cordero, el esposo, y la iglesia es la esposa. Y el diablo no quiere que ustedes estén allá. ¿Sabe para dónde quiere llevárselos el diablo? Por el infierno. Pero ¿qué hace? Sacarlo de la iglesia. Porque Cristo murió por la iglesia. Él derramó su sangre por la iglesia. Él ama a su iglesia, a su esposa. Y Satanás no quiere que ustedes vivan dentro de esa iglesia. Siga. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga ni nada parecido. Entonces Jesucristo quiere una iglesia. Y ella es su esposa. Y escuche lo que sigue, para que vean que jamás de los jamases, Jesús va a aborrecer a su esposa. Pongan cuidado. Sino santa e inmaculada. Así, deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Ahí viene, paren la oreja. Y nadie aborrece su cuerpo. Otra vez. Y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo. Vamos a ver qué hace cada uno con su cuerpo. Vamos a ver. Al contrario. Al contrario. Lo alimenta. Lo alimenta. Y lo cuida. Y lo cuida. ¿A ejemplo de quién? Vamos a ver. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. ¿Qué hace Cristo por la iglesia? La alimenta y la cuida. ¿La qué? Alimenta y la... Por tercera vez. ¿Qué hace Cristo por la iglesia? La alimenta y la cuida. Por favor, respire profundo. Pero ahora díganme, ¿cómo Cristo alimenta y cómo Cristo cuida a la iglesia? Si Él murió hace 2000 años y se subió al cielo y ustedes más nunca lo han vuelto a ver por allí. Sabemos que está espiritualmente con nosotros y nos acompaña y que está en cada persona. Pero, ¿cómo sabemos que Él está alimentando y cuidando la iglesia? ¿Cómo? No se le olvide, la alimenta y la cuida. Pero si la alimenta, por ejemplo, usted alimenta a su hijo. Bueno, pero si usted se va para Estados Unidos y el niño está aquí, usted lo alimenta. Pero ¿cómo lo alimenta si usted está en Estados Unidos? Pues le paga a alguien para que le dé la comida. ¿O no? Pues vamos a ver qué hizo Cristo para alimentar a la iglesia. Juan 21:15. No olviden, la alimenta. Dos cosas. La alimenta. Vamos a ver a quién dejó, ¿cómo le dicen aquí? ¿De niñera? Nana. ¿De nana? Nana puede ser. Nana, niñera, como usted quiera. Vamos a ver a quién dejó de niñera o de nana para alimentar y cuidar a ese bebé o a esa bebé. ¿A quién dejó para alimentar a su iglesia? Vamos a ver, y para cuidarla, dale. Cuando terminaron de comer. Terminaron, plural, los miembros de la iglesia que Él había escogido. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. Aquí pongan la lupa. A Simón Pedro le dijo algo. Vamos a ver si le dijo que la alimentara y la cuidara, porque dice la Biblia que Jesucristo alimenta y cuida a la iglesia. Vamos a ver qué le dijo a Pedro, porque puede ser Pedro el encargado de alimentar y cuidar la iglesia. Vamos a ver qué le dijo a Pedro. Pilas. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me ama más que estos? Contestó, sí, Señor,
tú sabes que te quiero. Ahora miren la tarea que le dejó a Pedro. Dale. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta. A ver, ¿saben qué es apacentar? Apacentar es llevar las ovejas a comer pasto. Pero llevarla donde hay buen pasto. Apacentar. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La alimenta y la... ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pastorea. ¿Qué significa pastorea? Alimenta. Alimenta mis corderos. Significa que Jesucristo estaba diciendo que Él tiene un rebaño, pero no de ovejas, de cristianos, que tiene que alimentar. Pero como Él se fue para Estados Unidos, tiene que dejar a Pedro que alimente. Pero a mí me llama la atención porque dice otra vez, alimente. Apacienta mis corderos. Mis significa que los corderos de Cristo, primero que Cristo tiene cordero, pero lo que los corderos de Cristo los va a alimentar Pedro. Si usted no pertenece al rebaño donde está Pedro como pastor, usted no es de los corderos de Cristo. Pero es que en mi iglesia, por ejemplo, en los mormones, ¿quién es el primer pastor de los mormones? José Smith. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que José Smith es el que va a pastorear y a cuidar las ovejas de Cristo? La de Cristo la pastorea y las cuida Pedro. La de José Smith las cuida otro pastor. Ya, yo no quiero estar allí, yo quiero estar en la de Cristo, porque es allí donde Jesús le dijo a Pedro, las mías me las cuida y me las alimenta tú, Pedro. En ese rebaño es que yo quiero estar. Ya sabemos que hay muchos rebaños. Primero, pastorea. Pero no se le olvide que dice que es lo que hace Cristo con la iglesia. La alimenta. La primera palabra es pastorea, alimenta. Siga. O apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. ¿Se acuerda qué es lo que hace Cristo por la iglesia? La alimenta. Dejó a Pedro que la pastoree. Y dejó a Pedro para que la cuide. Por eso Pablo dice, Cristo alimenta y cuida a la iglesia. ¿Pero por medio de quién? De Pedro, a quien él dejó encargado, porque él se iba, pero tenía que dejar un encargado de su iglesia. Y vuelve a repetir que Pedro va a cuidar las ovejas de Cristo. La de José Mí la cuida otro, pero la de Cristo la cuida Pedro. Dale, la otra. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La constante es mis. Hace hincapié, 3 veces pone mis, y no es mis universo, sino mis ovejas. Las mías de yo, encargo a Pedro, lo pongo a Pedro. Estaban todos los apóstoles al frente. Eso es lo que en la iglesia católica se llama papa, jefe, pastor que Cristo dejó en la iglesia para apacentar y para cuidar el rebaño de nuestro Señor Jesucristo.